ajetreo y para fiestas, por lo menos descansaron, ¿verdad que sí? Listos para la pelea y para trabajar. ¿Que no? ¿Usted no descansó en Semana Santa? Ah, pero se pusieron a fregar eso. Bien, jóvenes, una pregunta. ¿Quién recuerda lo que trabajamos en el taller pasado? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda lo que se trabajó en el taller en aquel lado? Bueno. Estábamos hablando de una figura que se llama como esta es la figura para que recuerden. ¿Y qué decíamos de esa figura? ¿Qué me dice? ¿Qué decíamos de esa figura? Tiene 4 lados. Tiene 4 lados. 4 lados tiene la figura. ¿Cuántos lados decíamos que tiene? 6 lados, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces yo tengo una pregunta. ¿Quién recuerda cómo se hizo ese figura? ¿Cómo lo hicimos? Eso, ¿cómo lo hicimos? Tipo una caja. Y eso no es una caja. Sí, es una caja, pero más pequeña, ¿verdad? Que es más pequeña que la de la vida real. Y dijimos que tenía 4 lados, o 6 lados, o 6 caras. Y que además de eso, había figuras que nosotros utilizábamos en la vida cotidiana que tenían esa forma. ¿Quiénes recuerdan cuáles eran esas figuras? Vamos a ver, ¿qué figuras que nosotros utilizamos para jugar, en la casa y todo eso, tienen esa forma? ¿Quién recuerda? Los dados del parchis. ¿Qué más tiene forma de figura? ¿Qué más? Una caja, ¿verdad que sí? Y nosotros dijimos que eso tiene una peculiaridad, y es que es un cuadrado ¿qué forma tiene? ¿Un cuadrado qué? Perfecto, muy bien, es un cuadrado perfecto, porque cada uno de esos lados tiene la misma medida, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar explicando cómo se halla el área y el perímetro de un triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque este es el más fácil para poder ubicar sus lados, porque ya por su forma viene marcada la base y la altura. ¿Qué significa eso? Que el área de ¿qué significa? Que la fórmula para hallar el área de una figura es esta. Área es igual a base por altura partido 2. Si es un triángulo, si es un cuadrado, entonces la fórmula se queda base por altura. ¿Por qué? Observe lo siguiente. Un triángulo, por ejemplo en este caso, un triángulo rectángulo, observe la forma que tiene. Y si yo coloco otro triángulo rectangular, ¿qué se fue? Cuadrado. Un cuadrado. ¿Qué significa esto? Que el cuadrado, como tiene 4 extremos iguales, se calcula base por altura. Es decir, si a esto vale 4, aquí también vale 4. Y de este lado, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide del otro lado? ¿Por qué mide 4? Porque son iguales. Exacto, porque si es un cuadrado perfecto, todos sus lados son iguales. Entonces, cuando nosotros dividimos la fórmula entre 2, estamos diciendo que estamos calculando la mitad de un cuadrado. Por eso, aquí lo digo, base por altura dividido entre 2, porque el cuadrado lo dividimos entre 2, lo cortamos
a la mitad de forma diagonal. ¿Entendieron? ¿Entendieron hasta ahora cómo es que se maneja? ¿Sí o no? ¿Dónde la mano los que entendieron? Aquí nadie entendió. Ah, entonces si no entendieron, ¿por qué no lo dicen? Vamos a ver, ¿qué no entendieron? ¿Qué me dicen? Yo no entendí. ¿Qué no entendiste? Porque yo no entendí nada, porque el lápiz lo Vamos a ver, ¿qué no entendiste de eso? No, observa. La fórmula general que se utiliza para hallar el área de una figura X, no importa cuál sea, es área desigual a base por altura, donde se calcula la superficie donde comienza la gráfica y el extremo final hasta donde llega. Por ejemplo, aquí tenemos base o suelo, como nosotros queramos decir, y la altura es la superficie total hasta donde llega, la parte superior. ¿Qué significa? Que lo calculamos desde aquí hasta aquí y desde aquí toda esa parte de abajo, o sea, el espacio que ocupa. Ya en una clase les expliqué que en el área y perímetro hay una diferencia, y es que el área se encarga de medir toda la parte de adentro de una figura, todo este complejo. Y el perímetro, ¿qué es lo que mide el perímetro? ¿Quién me dice? ¿Quién mide el perímetro? No recuerdo. El perímetro mide solamente la superficie, la parte exterior, los bordes, esta parte, el alrededor. Por eso es que la forma del perímetro es igual a, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué me dice? Perímetro es igual, P es igual a qué. Perfecto, es igual, perímetro es igual al lado 1 más lado 2 más lado 3, etcétera, la cantidad de lados que tenga. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos lados hay? 1, 2, 3, 4. Como hay 4 lados, decimos perímetro es igual al lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Si no fuese, también podemos decir que es igual a lado por 4. ¿Por qué lado por 4? Porque los 4 lados tienen la misma medida, ¿de acuerdo? En el caso del área no pasa lo mismo. El área va a medir la parte de adentro. Bien, la parte que ocupa el interior de la gráfica. Entonces, por eso se busca de esta manera. Área es igual a base por altura. Bien, área es igual a base por altura. Si es un cuadrado, se queda así, base por altura. Y si es un triángulo, decimos partido 2, porque estamos dividiendo el cuadrado en cuántas partes. ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes dividimos el cuadrado? En dos. Por eso entonces decimos partido 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hallar el área de este triángulo. Observen aquí. Imaginemos, no sabemos si es verdad, el triángulo mide 5 centímetros en su hipotenusa, que mide 4 centímetros en el cateto A y en el cateto B mide 2 centímetros. Imaginemos esto. Observemos cómo utilizamos la fórmula. La fórmula que vamos a utilizar, ¿cuál de las dos es? ¿Cuál es la fórmula que vamos a usar para hallar esa área? ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Esa o esta para hallar esa? La segunda. Oh, pero si la segunda es para hallar el cuadrado, ¿qué le dicen? ¿Y ahí está el cuadrado completo? No. ¿Cuántos lados del cuadrado hay? 3 extremos que equivalen a la mitad. Entonces, por eso tenemos que utilizar esta fórmula, porque está partido por la mitad, por dividido entre 2. Entonces, volvemos y escribimos la fórmula y decimos A es igual
AB por H entre 2. ¿Qué yo tengo que hacer ahí? Sustituir cada lado. Por ejemplo, aquí, ¿cuál de estos números que está ahí ustedes creen que es la base? ¿Cuál es el número que es la base? El 5, eso lo recuerdan ustedes ya. El 2, ¿por qué el 2? ¿Por qué el 2? ¿Quién me dice? ¿Por qué mi amor? El 2 es la base o el terreno, el piso, donde está en el fondo, donde comienza la línea. Entonces la base es 2. ¿Y la altura? ¿Quién me dice qué número es? La A. ¿Qué número? El 4, muy bien. ¿Por qué el 4? ¿Quién me dice por qué? Muy bien, porque es la línea recta que marca la distancia desde el suelo hasta la superficie. Bien, entonces sustituimos los valores y decimos área es igual la base que mide 2 centímetros por la altura que mide 4 centímetros. Y todo eso va dividido entre 2. Entonces, ahora, ¿qué nos pasa? Hacer la operación. Aquí decimos 2 por 4. ¿Cuántos son 2 por 4? 8. Entonces, decimos que área es igual a 8 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque centímetro por centímetro es igual a centímetros cuadrados. Bien, entonces tenemos 8 partido a la mitad o dividido entre 2. Y 8 dividido entre 2, ¿a qué es igual? A 4. ¿Qué significa entonces? Que el área de esa figura es igual a 4 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque está dividido entre 2. Se divide tanto el número como los centímetros. Y si está al cuadrado, la mitad de 2 es 1 y el 1 no se marca, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el área de esa figura es igual a 4 centímetros. Bien, ¿qué significa eso? Que todo eso que está ahí, si se divide, equivale a 4 centímetros. Bien, escriban jóvenes, por favor, el ejemplo para que trabajemos. Observen acá cómo vamos a trabajar. Papi, ¿ya estás trabajando? Observen. Vamos a hallar el área. Vamos a hallar el área de este triángulo rectángulo. Y vamos a imaginar que su medida tiene 7 centímetros. Y de este lado tiene 9 centímetros. Solamente voy a colocar estos dos valores que equivalen el área y la altura. Pero para hallar el perímetro de esa figura falta algo. ¿Qué falta? ¿Cómo se llama esta recta? ¿Cómo se llama? Esa línea en el triángulo rectángulo, ¿cómo se llama? Hipotenusa. Entonces, como falta ese valor para hallar el perímetro, ustedes lo buscan porque ya ustedes saben cómo buscar la hipotenusa de un triángulo. Bien, entonces cuando miden el área, buscan la hipotenusa y hallan el perímetro. Y el perímetro se halla con esta fórmula. ¿Quién me la lee? Ajá, y yo estoy diciendo que lo leo. Entonces, yo no voy a decir P es igual a L, sino, ¿cómo se llama? Perímetro es igual a lado 1 más lado 2. Perfecto. Entonces, para poder hallar ese lado 3 que no está aquí, que equivale a la hipotenusa, entonces yo debo hallarlo. Y para refrescarle la memoria, recuerden que la hipotenusa es igual al lado, al cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Esta es la fórmula. Recuerden que esta fórmula se usa para hallar ese lado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hallar el área de esa figura, luego vamos a buscar la hipotenusa que es del otro lado y por último vamos a hallar el perímetro. ¿Qué significa? Que vamos a saber cuál es el total de esa figura, que ocupa el total, tanto la parte inferior como alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, después de esa, vamos a hallar el área y el perímetro de un cuadrado que mide 6 centímetros en cada uno de sus lados. Es decir, este mide 6, ¿este mide cuánto? 6 también, y este, y este, 6. Así que no me digan que ahí nada más hay un solo lado, porque sabemos que cada lado mide 6 y que aquí hay 6, 6 y 6 también, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos otro triángulo rectángulo y este mide 7 centímetros en su hipotenusa, 4 centímetros en la altura del cateto A y el cateto B no se lo mide. ¿Qué significa? Que vamos a hallar ese cateto para poder encontrar tanto el área como el perímetro, porque para el área necesito saber qué es la base y el perímetro necesito saber el material para poder hacer la suma. ¿Entendieron? Sí. Muy bien, entonces por último le voy a colocar otro triángulo. Y observen, este triángulo es diferente, está al revés, pero también es un triángulo rectángulo. ¿Qué significa? Que en este caso la base la vamos a tomar de acá arriba. Esta es la base que está en la superficie y aquí debajo entonces en la base está la superficie, ¿de acuerdo? Aquí en la base está la superficie y en la superficie está la base. ¿Qué significa? Que aquí, por ejemplo, si este mide 12 centímetros y de este lado 10 centímetros, este de hipotenusa no sé lo que vale, pero para hallar el área utilizamos estos dos números, base 12 y la altura, que es la misma línea, no importa el lado que esté, que equivalen a 10 centímetros. A trabajar con eso. Ok, profesor.